allí, y aunque Mario y yo no nos pusimos de acuerdo, cuando las cosas del Espíritu son del Espíritu, fluyen, ¿verdad? Entonces, allí en el libro de Isaías, en el capítulo 9, y vamos a leer versículos del 1 y el 2. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempos que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Gracias, Señor, porque tú eres la luz que resplandece. Y la luz que resplandece orienta, nos evita caídas, nos ayuda a levantarnos aun cuando hemos caído, nos garantiza seguridad en el camino y nos garantiza, Señor, el triunfo cuando lleguemos a la meta. Padre, que tu palabra esclarezca en nuestra mente esta verdad tan necesaria, y todo ardid del demonio sea echado fuera, que haya libertad en nuestra mente en esta mañana para asimilar humildemente tu palabra. Haznos humildes delante de ti, porque tú miras de lejos al altivo, pero al humilde miras de cerca. Gracias porque tu mirada está aquí por tu Espíritu Santo. Oramos en tu nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén. Amén. Hermanos, quiero poner por título a esta palabra en la mañana: de las tinieblas a la luz. Y este es un texto que, si ya no dijera más, estaba dicho el mensaje, teniendo en cuenta quién es la única persona que puede trasladarnos de las tinieblas a la luz. El asunto o el tema de las tinieblas en la Biblia tiene grandes repercusiones, y es muy importante que podamos entenderlo. La Biblia nos enseña que Adán y Eva en el huerto del Edén desobedecieron por su libre arbitrio la voz del Señor. Ellos vivían en la luz, ellos vivían en la verdad, ellos disfrutaban del amor, ellos experimentaban la justicia de Dios, todas las grandezas y todos los atributos de Dios estaban funcionando plena y correctamente en Adán, en Eva y en su relación con el Creador. Pero ellos tomaron la decisión de desobedecer a Dios, su Creador, por aquella migaja que Satanás le había ofrecido. Ese es el primer momento en que la oscuridad comienza a invadir la mente de Adán y Eva, y esa oscuridad se trasladó a través de todos los hombres hasta el día en que llegó la luz a este mundo. Podemos glorificar el nombre de Dios. Entonces, en la Biblia, cuando hacemos un pequeño énfasis teológico, llegamos a la conclusión que tinieblas, que oscuridad, representa enemistad. Es decir, que lo primero que ocurrió cuando Adán y Eva pecaron fue una barrera entre Dios y los hombres, fue una enemistad, fue una condición a la que ellos llegaron de una condición de irreconciliables con Dios. No había manera alguna de que el hombre pudiera reconciliarse con Dios, porque perdió su estatus, perdió su vínculo con Dios y perdió la capacidad para que la luz de Dios pudiera fluir a través de él. El pecado cierra la posibilidad para que un hombre refleje la gracia de Dios, porque ya no está en él. El hombre no puede proyectar la imagen y no puede proyectar la luz de Dios, porque Dios no está en él. Y si Dios no está en el hombre, por muy buena persona que sea, no puede reflejar, porque nosotros no tenemos luz propia. La luz que nosotros reflejamos es la que viene de Dios. Es como el astro
como la luna, ¿verdad? La luna no tiene luz propia, eso lo estudiamos en preescolar, en primaria. La luna no tiene luz propia. La luna proyecta la luz del sol como un satélite de la Tierra. Por eso nosotros por la noche vemos la luna llena y decimos, mira qué luna, qué luz tan linda. Ella está proyectando eso. Nosotros sabemos que en este mundo somos los que proyectamos la luz de Dios. Si no estamos en la órbita de Dios, no podemos proyectar la luz de Dios. Pero el Evangelio es quien nos trajo a esa realidad. Y la Biblia enseña que como el hombre está desconectado de Dios, como no está la luz de Dios, como no están las herramientas espirituales, todo se vino a un caos. Y filosóficamente hablando, sabemos que del caos no puede surgir lo ordenado. El orden no puede surgir del caos. Porque el caos, ¿qué genera? Caos. En la oscuridad no puede surgir la luz. Porque hay un axioma que dice que la luz y las tinieblas se autoexcluyen. Como se autoexcluye la verdad y la mentira. Por eso, aunque nos llaman extremistas, no podemos cambiar el mensaje. El mundo liberal, el mundo que no ama a Dios, el mundo que no proyecta la verdad, inventa palabras, disemina palabras para tratar de acallar la voz de aquellos que proclamamos el Evangelio del Señor. Espero que estemos entendiendo la idea. Entonces, una de las herramientas de la mentira son las terminologías para tratar de censurar tu libertad. Y cuando la Biblia dice que el pecado es la causa de todo el mal de los hombres, nos dicen que nosotros somos extremistas, que no consideramos, que no valoramos, que no amamos. Todo lo contrario. Nosotros tenemos el amor de Dios y ni ellos no se pueden dar cuenta de cuánto Dios los ama y de cuánto los amamos nosotros. Pero como están en las tinieblas, como están en enemistad, ellos odian a quien más los ama. Porque es inexplicable. Es inexplicable. ¿Por qué crucifican a Cristo? Si Cristo vino a multiplicar los panes y los peces, si Cristo vino a levantar a las personas de la tumba, si Cristo vino a sanar a todos los enfermos que lo trajeron a Él, ¿cómo es que lo van a crucificar? No es comprensible. Nunca se levantó en la primera generación de cristianos nadie para combatir al ejército romano. ¿Por qué los romanos diseñaron 10 persecuciones bestiales contra los cristianos, que no hubo nunca una revuelta de cristianos contra el imperio romano? El evangelio, como decía con la hermana antes de comenzar, nuestras armas no son las bombas atómicas, nuestras armas son las espirituales, el poder que viene de Dios a través del Espíritu Santo, que nos da fuerza para soportar y para confrontar todas las obras de las tinieblas. El mundo andaba en tinieblas. Significa este pasaje que el mundo andaba en enemistad con Dios, incluyendo a los judíos. Si los judíos hubieran tenido la luz, nosotros todos fuéramos judíos hoy. Pero los judíos, a los primeros que necesitaban la luz de Dios eran los judíos, a los cuales le habían dado una ley que debían obedecer y ellos no la obedecían. Y ellos lo que hacían es usar la ley para dañarse a sí mismos. Entonces todo ese trayecto, no vamos a consumir más tiempo, todos creo aquí en esta mañana estamos de acuerdo en que el pecado es enemistad, en que el pecado es la causa de que nuestros problemas sean reales, ya sea con la familia, con los hijos, los matrimonios, en el trabajo. Todo el mal se comenzó a filtrarse en la conciencia, en la personalidad, en el alma. Es ya parte intrínseca del hombre, del cual no se puede sustraer. Usted le puede dar al hombre una educación, lo puede llevar a la universidad, puede tener título, pero si no tiene a Cristo, sigue siendo arrogante, sigue siendo una persona que no es humilde, sigue mirándote a ver cómo puede aprovecharse de ti, sigue tratando de hacerte daño. Pero dice la Biblia que el amor no hace daño. El amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree, el amor es Dios. Podemos decir amén. Bendito sea su nombre. Nosotros en esta mañana
debemos honrar a Cristo, porque un día esa aspiración de aquel remanente del pueblo de Israel, aquel grupito que añoraba la venida de Jesucristo, ¿se acuerdan aquellos dos ancianos que estaban en el templo? ¿Cómo se llamaban aquellos ancianos? Ananías, Ana y Simeón. Gracias, tenemos aquí unos hermanos que leen la Biblia. Gloria a Dios. ¿Y qué dijo Simeón? Dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. Viejito ya, que no daba más. Sí, porque he visto al Salvador, he visto la salvación que ha venido. Que antes de morir podamos llevar a alguien a ese punto. Que a través de nuestra palabra, que es la palabra de Dios, podamos decirle, el Salvador vino. He visto la salvación y he recibido el beneficio de la salvación. Se acabó la enemistad, se acabó la oscuridad, porque la enemistad es la que impide que yo pueda resolver mis asuntos pendientes. ¿Cómo yo voy a ser un cristiano y sigo arrastrando aquello que pertenece al mundo de la oscuridad? Que sigue uno aferrado a aquellas cosas que me hicieron vivir una vida que es un desastre. Vengo a Cristo, me da la opción de soltar esa carga y sigo amarrado con la carga. Y Señor, ayúdame con la carga. El Señor te dice, suéltala. Porque es una bronca que tú tienes, innecesaria. Y aquel remanente, bendito sea Dios, que amaba al Señor, Dios le dio la bendición. Dice aquí, el pueblo que andaba en tinieblas, el pueblo que andaba en oscuridad, el pueblo que andaba en enemistad. Porque vamos a hablar lo que dice la Biblia. El pueblo de Israel andaba en enemistad con Dios. Cuando usamos esta palabra, nosotros a veces que creemos en que estaba oscuro, que no había luz, el sol alumbró siempre desde que Dios lo hizo. Siempre hay mañana, siempre hay atardecer hasta que Cristo venga, donde ya no habrá falta más sol porque Él mismo alumbra. Oye, hermano, eso es algo que yo estoy fascinado. Yo espero, como dice el himno que cantaba, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá, como Simeón y Ana. Yo solo espero ese día cuando la salvación que en Él tengo se va a concretar en vida plena, vida eterna. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad. Se acabaron las discusiones, se acabaron los pleitos, se acabaron las broncas, se acabó las puñaladas traperas, se acabó el murmurar, eso. Dios, ayúdanos a limpiar nuestra alma de eso en esta Navidad, porque es posible. Porque para nosotros es imposible, pero para el Salvador es posible. Porque todo eso es obra de la tiniebla, de la carne. Ese es otro concepto de lo que es oscuridad. Entonces sabemos que de la oscuridad, sabemos que en las tinieblas, en el pecado, nada funciona bien. Nosotros somos cristianos y por la gracia de Dios lo que hacemos aquí tiene que funcionar bien. Y esa es mi aspiración, ese es mi anhelo. Y ese es el mensaje que yo quiero transmitirle a ustedes. Lo que hagamos aquí va a funcionar bien porque lo estamos haciendo para Dios. Y estamos aquí para honrar al Mesías que vino. Porque quien vino a través de ese niño fue Dios, se encarnó. Grande es el misterio de la piedad. Que Jesucristo, el divino Dios, en toda la esplendor de su gloria, dice, se despojó. La gloria de Cristo es mucho más que millones de soles. Es mucho más que millones de estrellas. No hay energía que supere la de Dios, porque todas las energías subieron de Dios, vinieron de Dios. Entonces Él se despojó de eso, sin dejar de ser Dios. Y se metió, como decía el pastor Will, se metió un carapachón humano. Se humilló. A mí me da una vergüenza con Cristo. Ese ser santo, que es amor, que no hace daño a nadie, que haya venido este charquero asqueroso y haya llegado para que nosotros despertemos y dejemos las tinieblas y dejemos la oscuridad. Y yo mirando allá, no me importa lo que tenga que pasar en el camino para llegar allá. El premio es dado para aquel que corre bien la carrera. Y dice aquí esta palabra extraordinaria, que el pueblo que andaba en enemistad, dice, vio gran luz. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Es decir, que la luz es evidencia. Nadie puede
Nadie puede ir contra el sol. Salió y te va a descubrir dónde está. Por eso la gente no quiere a Dios. Por eso la gente odia a Dios. Por eso la gente te odia a ti en el trabajo. Porque tú estás mostrando, tú eres una evidencia de esa luz. Porque tú eres luz. No la tienes propia. Es Dios en ti que proyecta esa luz. Y entonces eso molesta a la gente. Pero exactamente, somos la luna llena. Algunas veces estamos menguando. Sí. Pero bueno, Señor, gírala para que se llene. Entonces, el Señor nos ayude para gozarnos en este gozo que solamente Él pudo lograrlo cuando Él vino. Si Cristo no viene, no hubiera venido la luz. Fíjense así que dice la palabra del Señor allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, es una confirmación de lo que estamos hablando en relación al profeta. O sea que no, en el Evangelio hay confirmación de lo que el profeta dice. Acuérdense que nosotros amamos el estudiar la Biblia. Y cuando nos proyectamos en la vida cristiana, tiene que ser a través de la Biblia para que proyecte luz. No es una cuestión de que yo puedo dar 4 brincos aquí, puedo tirarme, puedo hacer... No, nada de eso. Eso puede ser un show. Pero cuando yo amo a quien me odia, cuando yo perdono a quien me ofende, cuando yo no le hago mal a nadie, sino que no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, le ronca el mango, como decimos en Pilar del Río. Eso es luz. Pero yo andar como pavo real mostrándome eso lo hacen la gente de Hollywood. Nosotros no pertenecemos a Hollywood. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, que es luz, así como ese sol. Qué lindo está el sol hoy. Dice, tenemos una bendición grande. Estamos dando los cultos abajo del sol. Así que estamos claritos. Dice aquí en el capítulo 4, versículo 16, el pueblo asentado. A mí me llama la palabra asentado. ¿Ustedes no le llaman la palabra junto conmigo? Asentado quiere decir establecido. Estaba establecido en la tiniebla. No había manera de una permuta. Estaban ahí, que no estaban estáticos, viviendo en el pecado y recibiendo las consecuencias del pecado. Estaban ahí, un círculo vicioso. Pero dice ahí, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. La miró. Y a los asentados en región de sombra de muerte, que la sombra de muerte es consecuencia de estar asentado en la oscuridad. Dice, luz resplandeció. No es un bombillito del arbolito que se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. Nos dice que luz resplandeció. Ellos pudieron ver. Hermano, no hay cosa más linda. ¿Ustedes se acuerdan del ciego Bartimeo? El Señor le dijo, ¿qué quiere que te haga? Que reciba la vista. Oye, ¿qué fue lo primero que vio el ciego aquel? Yo siempre me gusta mucho ese pasaje, esa experiencia. Lo primero que vio el ciego, ¿quién fue? Gloria a Dios. Cuando estamos muertos, lo primero que vemos no es la iglesia, la gente, los hermanos. Cuando venimos a Cristo, a quien primero debemos ver para estar seguros que nacimos de nuevo, es el que nos recibió, el partero divino. Nos sacó de las tinieblas, de la inmundicia, de la envidia, del complejo, de la bobería, y nos sacó a disfrutar la vida plena. Porque en Cristo yo disfruto la vida, de verdad. Los otros son goces temporales que traen tristeza, dolor, angustia. Pero cuando he venido a Cristo, yo soy capaz de superar todas aquellas cosas que me tenían ahogado en el pozo, me tenían ahí, como decía el salmista, tú me sacaste del pozo de la desesperación. Gracias, hermana. Ahí yo tengo que tener cuidado con lo que hago, porque todo el mundo aquí me da la segunda parte del versículo. Me sacó del lodo cenagoso, que de ahí no se sale sino con ayuda. Un lodo cenagoso, mientras más pataletea, vamos para abajo. Pero está la mano poderosa de Dios que te saca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, qué experiencia tan preciosa. Jesucristo, un poquito más adelante, ¿cómo se definió en Juan 8:12? Yo soy. Voy a tener que poner a predicar a 2 o 3 aquí porque yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Quién es la gran luz que vio el pueblo?
Jesucristo. No fue un reflector que inventó Bill Gates, que inventaron los grandes científicos, no. Es la persona de Cristo. Yo soy la luz del mundo. Y, ¿cómo termina? Y el que me sigue no andará en qué, sino que tendrá, no andará en tinieblas. ¿Qué quiere decir? No andará en qué, lo que dice aquí el profeta, en enemistad, en problemas, en bronca. Es que tenemos que leer la Biblia así para que podamos observar que es aplicable a cada experiencia de nuestra vida. Ahí en la casa, ahí con los hijos, ahí con la mujer, en cuanto depende de ti, estar en paz con todo. ¿No dice así la Biblia? Cuando no depende de ti, el Señor te ayudará, pero tú no estás en la oscuridad. Has aprendido a incluir a Dios aún en los momentos más difíciles y cruciales de tu vida. Pero cuando estamos en el Señor, vamos adelante, dice, yo soy la luz del mundo. No se equivoquen, ustedes no son la luz. Yo soy la luz y ustedes van a proyectar mi luz al mundo. Entonces es mío. Yo tengo a Cristo, es mío. Yo proyecto a Cristo. Y el que me sigue no andará, se acabó el problema. No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Y aunque no nos habíamos puesto de acuerdo, yo tenía aquí ya para recordar lo que leyó nuestra hermana allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y vamos a leer unos versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Quiere decir que el principio marca el inicio de una realidad objetiva empírica que no existía antes. Solo existía la realidad objetiva trascendente en la cual vivía Dios. Ahí no hay principio, ahí hay eternidad. Pero cuando dicen el principio, está hablando del origen de la creación. Ustedes están entendiendo esto, ¿verdad? Entonces, en el principio de todas las cosas que están debajo del sol, incluyendo al sol, ya Él estaba con el Padre y ya Él era el Verbo de Dios. Así que no nos cabe duda que Él es Dios. Podemos decir amén. Que el mundo sepa que quien nació, que quien está en nuestro corazón, que quien nos sacó de las tinieblas es Dios. Hermano, vamos a abrazar esa verdad y a disfrutarla. Cuando lleguemos o al trabajo o a la casa nos va a estar esperando. ¿Ustedes se acuerdan de aquella novela que había uno brasileña que le decían el señorito Marta? Sí. Los que son bien más viejos aquí, el señorito Marta no era bueno. Aunque cuando lleguemos donde vamos ahora está el señorito Marta por ahí tratando de... No, yo estoy bajo la luz. Y me aferro a Cristo. Aunque agarre mi trompada del enemigo. Pero yo sé que el Señor está conmigo. Y cuanto más me den, más luz. Es que es completamente diferente. Si en el mundo se da uno, el otro le da, y es por eso la enemistad. Pero cuando tú estás en Cristo y te dan y te hacen trampa y eres traicionado y eres vituperado, dice, bienaventurado eres, porque es la oportunidad que Dios te está dando para que tú brilles. Entonces, si uno rechaza eso, uno deja de ser de bendición a los demás. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue... y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Cuánto glorificamos a Dios? Porque la vida es luz. Por eso dice la Biblia que el que mora en tinieblas está muerto. ¿Están comprendiendo la diferencia? Qué bonito, ¿verdad? La palabra tan sencilla si no podemos comer el bistec porque se nos cayeron los dientes, hay una batidora. Podemos tomar el purecito. Pero está el contenido de ese alimento ahí para disfrutarlo, ¿verdad? En Él estaba la vida. Es en Él. Y la vida era la luz de los hombres. En franca alusión a aquellas palabras del profeta cuando dijo: y el mundo que estaba en tinieblas vio gran luz. No vio una luz cualquiera. Es algo, esa gran luz es algo sobre lo normal, que se llama sobrenatural. Dice: la luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué más le cae a un mentiroso que tú digas? Yo no miento.
Oye, porque estamos acostumbrados a mentir tanto que cuando tú dices, no, yo no voy a caer en ese juego de mentir como tú. Oye, te echan por un lado. ¿Eh? Tú no entras en el equipo, tú estás embarcado porque tú no estás entrando a este equipo. Y si tú no entras a este equipo, tú no sobrevives. Tú estás muy equivocado. Porque yo estoy en el que es la vida. ¿Cuántos yo no he visto que han estado al lado mío creyéndose que están en el equipo y hasta el equipo entero se fue? Pero tú permanecerás. Porque los que estamos en Cristo permanecemos. Siempre que permanezcamos. Siempre que permanezcamos. Dice aquí, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellos. Eso se nos tiene que ir un amén de todas maneras. Porque las tinieblas no prevalecen. Quien prevalece es la luz. Viene ustedes lo vieron ahora, viene las nubecitas, no se ve el sol, está un chubasquito, una tempestad, pero al final sale el sol. Vuelve otra vez a salir. Vuelve, siempre la luz prevalece. La verdad prevalece. El amor prevalece. Dios prevalece. Así que esta Navidad el Señor nos ayude a vivir bajo esa experiencia tan extraordinaria. Y les prometo leer este versículo y así terminaremos. No quiero perder la credibilidad de ustedes, así que voy a leer el versículo y lo llevan a sus casas para que vean que no es un lenguaje lindo de la Navidad, que los camellos, que los pastores, que qué lindo el arbolito, ¿verdad? Es mucho más que eso. Dice ahí en 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandece luz. Debe decir que eso es lo único que lo puede hacer de Dios. Ustedes se ponen a pensar lo que eso es. De las tinieblas, ahí no sale nada. Pero Él que es la luz, dice, porque Dios que mandó, Él es el que tiene autoridad, aún sobre las tinieblas. Dice, el que mandó que resplandeciese, que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones. Podemos decir amén. Ese es el Evangelio. Esa es la Navidad. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oye, podemos hasta glorificar el nombre del Señor, porque Él hizo de nosotros, ¿verdad? Que en nuestro corazón, que antes que Él viniera estaba en oscuridad, estaba en enemistad, no había nadie con quien fajarse y me fajo conmigo mismo. ¿Verdad que ves? Estoy que no me soporto ni yo mismo. Ustedes no a veces que vamos a decir, estamos hablando, que nadie se entere. Esto va por YouTube ahora, pero que nadie se entere. Pero a veces que nosotros no nos soportamos ni a nosotros mismos. Pero cuando llegó la luz de Cristo, entendemos, razonamos, comprendemos por qué pensamos así. Pero el Evangelio cuando llegó y transforma nuestra realidad de esa enemistad a esa paz que solo Cristo puede dar, dice aquí que Él mandó. Y déjenme decirle, hermano, ustedes encuentran en la Biblia, por favor, se los dejo de tarea. Solo tráiganme un versículo que cuando Dios mandó hacer algo, no pasó. Cuidado, cuando la Biblia dice Dios mandó, yo puedo decir ahora que yo declaro, que yo autorizo, que yo decreto, yo puedo decir lo que yo quiera. Pero vamos a ver si lo que yo digo es Dios que lo está mandando. Hay muchas veces que nos podemos equivocar en eso. Pero aquí dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que mora en tu corazón y en el mío. Dice, mandó Dios que de las tinieblas, que en las que yo estaba, en oscuridad, que siempre iba a ser oscuridad, por su advenimiento primero y por su intervención en mi corazón, mandó. Y es Él el que manda. Y porque Él es el que manda, hay una transformación en mi mente y una transformación en mi corazón que hace que ya yo no odie a quien me hizo daño. Hace que yo lo ame. El amor es tan poderoso que no lo hemos podido entender todavía. Alguna vez. Pues yo sé, ¿cómo es que yo puedo devolver bien por el mal que me han hecho? No puedes eso. Es tan poderoso que uno se siente sobrecogido ante la presencia de Dios. ¿Cómo ese Dios puede amarme a mí? Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que podamos, somos la faz, como decía el hermano ahorita, somos la faz, somos el reflejo de Dios. ¿Usted sabe cuál es el eslogan de la iglesia Peniel?
La fe que revela el rostro de Dios. Nuestra fe puede revelar el rostro de Dios. Que esa sea nuestra Navidad. Que seamos humildes, que seamos dóciles, que seamos luz y que reflejemos la verdad del Evangelio con nuestras vidas. Si hay aquí alguno en esta mañana que necesita hacer una reflexión en cuanto a lo que aquí la palabra de Dios dice, que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor le bendiga, es el deseo de nuestro corazón. Puesto en pie, vamos a terminar.